Marcus Michei, el director ejecutivo, adopta el papel de conserje para comprender la cultura de su empresa y el comportamiento de los empleados. Sin filtro. Marcus Michei empujó silenciosamente su carrito de limpieza por el largo pasillo del edificio de oficinas. Los pisos estaban brillantes e impecables como el resto del lugar, pero Marcus siguió trabajando y se movió lentamente, limpiando cuidadosamente las ventanas y barriendo el piso para las personas que lo rodeaban. Era invisible, solo otro conserje haciendo su trabajo, pero lo que no sabía era que Marcus no era solo un conserje, era el director ejecutivo de toda la empresa. No se había puesto un elegante suéter, se sentó detrás de un gran escritorio porque le gustaba ver cómo funcionaban las cosas cuando no pensaba que lo estaban observando. Quería saber cómo los empleados de IG trataban a los demás, especialmente a aquellos que no estaban en posiciones poderosas. Así que permaneció callado sin ser notado y observó a las personas que lo rodeaban hoy. Sin embargo, tenía los ojos puestos en alguien en particular. La señorita Davis, la gerente de la oficina. La señorita Davis, un hombre de unos 40 años, caminaba rápidamente por el pasillo ladrando órdenes a cualquiera que se cruzara en su camino. Siempre tenía prisa y hoy no fue diferente. Su rostro estaba fijado en una FR mientras miraba a la gente. A su alrededor apenas notó al personal de limpieza y cuando lo hizo no fue de ninguna manera. Marcus vio al señor Davis venir hacia la señorita Davis, ni siquiera disminuyó la velocidad mientras se acercaba. Él movió el carrito del camino. La señorita Davis espetó su voz aguda e impaciente: algunos de nosotros tenemos trabajo real que hacer sin esperar a que Marcus responda. M. Davis pasó junto a ellos apenas mirando al hombre que estaba trapeando el piso silenciosamente. Marcus movió su carrito a un lado y continuó trabajando, pero estaba prestando atención. Esta no era la primera vez que veía a la señorita David actuar de esta manera. La señorita Davis trataba a cualquiera debajo de él con poco respeto. Los conserjes y el personal de limpieza solo estaban allí para mantener el lugar ordenado. No importaban. Marcus conocía bien esta actitud y era una de las razones por las que se quedaba encubierta como conserje. Quería ver cómo se comportaba realmente la gente como la señorita Davis cuando pensaban que no era importante. Estaba cerca mientras Marcus continuaba su trabajo y notó cómo el señor Davis se comportaba por la oficina, daba órdenes, menospreciaba a quienes lo rodeaban y parecía pensar que su posición lo hacía mejor que los demás. Marcus sabía que esto era un problema. Un buen líder no trata a las personas como si pudieran ver que el señor Davis iba a ser un problema y se preguntó hasta dónde llegaría el señor Davis con su comportamiento grosero. El señor Davis, el gerente de la oficina, se movía por los pasillos ladrando órdenes al personal cada vez que el señor Davis pasaba. Sus comentarios se volvían más irrespetuosos. «Aún no has terminado este pasillo», espetó el señor Davis mientras pasaba de nuevo apenas aminorando la marcha. «Estás tardando una eternidad. ¿Qué tan difícil puede ser limpiar unos pocos pisos?». Marcus no respondió, simplemente asintió y siguió fregando el piso, su cara cala adentro. Sin embargo, estaba observando y pensando que sabía que el señor Davis no solo estaba arraigado a él. Este comportamiento se extendía a todos en puestos inferiores. El gerente de la oficina trataba a cualquiera que no llevara traje o tuviera un título importante como si no importara. La tensión entre los dos crecía con cada momento que pasaba. El señor Davis vio claramente que Marcus no es más que un simple trabajador que no merece su tiempo ni respeto. Para el señor Davis, el personal de limpieza era invisible, allí para servir pero nunca para estar. IGN reconoció que Marcus, sin embargo, estaba tomando nota de cada palabra y cada acción, construyendo silenciosamente una imagen de cómo el señor Davis realmente despotricaba cosas cuando nada de importancia estaba observando. La próxima vez que el señor Davis pasó por él se detuvo en su pila. Ella se paró sobre Marcus con los brazos cruzados observándolo trabajar. «¿Sabe, señor Davis?», dijo su voz goteando sarcasmo, «si trabajaras un poco más rápido tal vez no tendríamos que contratar a tantos de ustedes». Unos pocos empleados cercanos miraron la escena claramente incómodos, pero Mediodía no dijo nada. Marcus podía sentir el peso de las escaleras, pero continuó su trabajo sin decir una palabra. El conflicto estaba creciendo y se estaba volviendo claro que el señor Davis no tenía respeto por las personas que él pensaba que estaban por debajo de él. Al mediodía la oficina se había establecido en su ritmo habitual. Los empleados estaban ocupados en sus escritorios escribiendo o teniendo reuniones. Marcus
Continuó limpiando su silenciosa presencia apenas notada por nadie, pero Mavis no se había olvidado. Cada vez que veía la actitud de Marcus se volvía más hostil mientras Marcus limpiaba el área y la tierra. La sala de descanso Mrs. Davis se acercó seguida por un pequeño grupo de empleados sin previo aviso. La señorita Davis se detuvo frente a los ojos de Marcus. Entrecerrándose, ¿sigues aquí? Escucha en voz alta asegurándose de que todos a su alrededor pudieran escucharlo. Han pasado horas y sigues limpiando el mismo lugar. ¿Sabes siquiera lo que estás haciendo? Algunos de los empleados intercambiaron miradas inquietas, pero ninguno de ellos dijeron una palabra. Que estaban acostumbrados a extrañar el comportamiento de Davis, pero verlo como objetivo a Marcus simplemente los hizo sentir incómodos. Marcus permaneció tranquilo como siempre, se limpió las manos con su trapo de limpieza y se giró para encarar a la señorita Davis. «Solo estoy haciendo mi trabajo», dijo en voz baja. Su voz es firme. El señor Davis soltó una risa burlona. «Su trabajo está cerca. Bueno, parece que no eres muy bueno. Tal vez debería ser más rápido o tal vez no te necesitamos aquí». Toul se había girado hacia el grupo de empleados detrás de él. ¿Qué creen que deberíamos seguir pagándole a alguien que ni siquiera puede limpiar un piso correctamente? Los empleados se movieron torpemente evitando el contacto visual con Marcus. Nar para desafiar a la señorita Davis. Sin embargo, estaba claro que sus comentarios eran crueles e innecesarios. Marcus podía sentir la humillación aumentando, pero no dejó que las tetas se desvanecieran. En lugar de eso, volvió tranquilamente a su trabajo y continuó fregando el piso como si nada hubiera pasado. Pero en su interior, Marcus sabía que las cosas estaban llegando a un punto crítico. El comportamiento del señor Davis había cruzado una línea y no pasaría mucho tiempo antes de que tuviera que enfrentar las consecuencias a medida que la guerra de la tarde en la atmósfera de la oficina se hacía más pesada. Marcus continuó su trabajo, pero no pudo sentir las miradas de los empleados sobre él. Sabía que la forma en que el señor Davis lo trataba no pasaba desapercibida, pero mediodía para intervenir temiendo las consecuencias de enfrentarse al gerente de la oficina. Sin embargo, la señorita Davis no parecía importarle cómo se veía su comportamiento. En todo caso, parecía volverse más audaz a medida que avanzaba el día y cuanto más veía a Marcus trabajar, más irritado se ponía. No le había gustado la idea de que alguien tan humilde como un conserje estuviera en el mismo espacio que los 7 superiores si solo fuera una limpieza. Marcus estaba limpiando las ventanas cerca de la oficina del director ejecutivo, cuando el señor Davis se dirigió hacia él de nuevo. Su rostro estaba lleno de ira. «¿Qué haces aquí?», había exigido su voz lo suficientemente fuerte como para hacer ruido. «No perteneces a esta parte del edificio. Esto es para gente importante, no para alguien que se pasa el día empujando un trapeador». Marcus permaneció tranquilo, su movimiento firme mientras limpiaba el vidrio. «Solo estoy haciendo mi trabajo», dijo con voz tranquila pero firme. El señor Davis se estaba afeitando. Ninguno de los step closer señaló con el dedo el pecho de Marcus. «Tu trabajo», ha tosido. «Tu trabajo es mantenerte fuera del camino y no molestar a las personas que realmente hacen que esta empresa funcione. Has estado aquí todo el día arrastrando los pies y ahora crees que tienes derecho a estar en la oficina del director ejecutivo. Tienes suerte de tener un trabajo aquí». La tensión en el pasillo era densa. Los empleados cercanos intentaron concentrarse en su trabajo, pero sus ojos seguían desviándose hacia la escena que se desarrollaba frente a ellos. Mediodía para decir algo, pero el anís era claro. Merish, sin embargo, se mantuvo firme sosteniendo la furia de limpieza en su mano. Sin previo aviso, el señor Davis agarró el carrito de limpieza y lo empujó a un lado, derramando los suministros en el suelo. «Sal», gritó su boceto a través del pasillo. «No perteneces aquí. Este lugar es demasiado bueno para gente como tú». En ese momento el señor Rivera, otro gerente, entró en el pasillo aquí y de par en par conmocionada por lo que estaba presenciando. Siempre había sabido que el señor Davis era duro con el personal, pero esto era diferente. Había una crueldad en sus palabras que la hizo girar. La señorita Rivera observó mientras Marcus recogía con calma los suministros derramados. Su rostro no delataba ninguna emoción, pero no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. Que nunca había conocido al director ejecutivo de la empresa en persona, pero había oído historias sobre cómo le gustaba mantenerse en segundo plano observando cómo funcionaban las cosas sin revelarse. Un pensamiento se deslizó en su mente. ¿Podría Marcus ser más de lo que parecía? Se quedó congelada mirando. Estaba limpiando los pisos. De alguna manera era menos importante.
Preguntó Marcus mirando directamente a la señora Davis. La señorita Davis tragó saliva con dificultad. Su rostro estaba pálido. No quise decir que no lo sabía. Ese es el problema. Dijo Marcus con firmeza. No lo sabías porque no te molestaste en averiguarlo. Viste lo que querías ver. Un hombre con uniforme de conserje. Alguien que pensaste que no merecía tu tiempo y por eso me trataste con falta de respeto. El silencio en el pasillo era ensordecedor. No podía moverme ni hablar. Ali, Ron, Marcus y el señor Davis. No se trata de nuestras posiciones. Marcus continuó. Se trata de cómo tratas a las personas. Todos aquí merecen respeto sin importar cuál sea su trabajo. La señorita Davis negó con la cabeza. Su voz temblaba. No quise decir que es demasiado tarde para excusas. Dijo Marcus levantando la mano. Seré suspendido con efecto inmediato. El rostro del señor Davis se derrumbó ante el peso de las palabras de Marcus. El hundimiento había ido demasiado lejos y ahora no había manera de deshacer el daño a su carrera, su reputación. Todo se estaba desmoronando ante sus ojos con la cabeza gacha. El señor Davis se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos resonaron por el pasillo silencioso y los empleados que habían presenciado toda la escena se quedaron sin palabras. Algunos intercambiaron miradas, todavía tratando de procesar lo que acababa de suceder. No todos los días veías a un gerente de oficina ser reprendido públicamente y suspendido, especialmente por alguien que todos pensaban que era solo el conserje. Muchas gracias por ver la historia de hoy. Lo que sucedió con el señor Davis y Marcus es un poderoso recordatorio de que el respeto y la amabilidad deben darse a todos, sin importar su título o posición, no importa si eres un CODC o un conserje. Cada persona merece ser tratada con dignidad. Si esta historia resonó contigo, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. Sigamos difundiendo el mensaje de justicia, respeto e igualdad porque juntos podemos marcar la diferencia. Nos vemos en el próximo video.